hay temas a nivel nacional que en la política estatal, aquí en Querétaro, se tienen que platicar y pues tenemos que abrir los ojos, ¿no? Ante cómo es la narrativa nacional, cómo es la narrativa estatal y cómo muchas veces hay cosas que no se quieren mencionar o se quieren apropiar, ¿no? Se quieren apropiar para ayudarse. Y por eso vamos a tocar tres temas importantes que platicaremos. Yo quiero que nos acompañen. Y para estos temas que vamos a tocar, importantes y candentes, porque así lo son, me da mucho gusto que me acompañe Nicole Castro por primera vez. Bienvenida, Nicole, Muchas gracias mil. Daniel, mucho gusto de estar aquí. Soy David, Digo, me decían Daniel de chiquito, pero sí, me dicen David ahora de grande. David. Gracias, Nicole, estoy encantado de que estés aquí. Gracias, mil. Y José Manuel Sánchez Nieto, viejo conocido y querido de Querétaro, ¿verdad? Gracias, amigo. De toda la vida, Aquí, feliz de estar aquí de nuevo en tu casa. Esta es tu casa también, amigo, tu casa también, Nicole. Gracias. Un espacio libre y plural que nos permite platicar los temas. Bendito sea hasta ahorita sin que nadie nos diga, no hablen de eso. De los pocos que quedan. Sí, caray, mira, Los pocos que quedan. tengo que jactarme de eso. Fíjate que platicaba y se los digo para que tengamos esta libertad de palabra. A mí me decían mucho, la razón de por qué es Querétaro de verdad es porque yo nunca filtro un comentario de alguien. Claro. Vienen aquí en persona, dicen su punto de vista y tal cual lo dicen queda grabado. Mucha gente, pues bueno, graba el comentario de José Manuel, lo puede grabar el tuyo, Nicole, hace un editorial, le cambia todo el sentido y lo coloca en la narrativa que aquí Querétaro de verdad siempre hacemos esto. Invitamos a la gente a hablarlo con esta libertad, ¿vale? Excelente, mi David. Oiga, aprovechando que están ustedes y que estoy muy contento de que nos visiten, les quiero poner tres temas sobre la mesa. Voy a empezar con el primero, ¿no? Adelante. El tema, 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza, 2 millones salieron de la pobreza extrema. Son datos imponentes, ¿no? Estás hablando que del 10% de la población mexicana. Es correcto. O sea, ese es un hito. No, realmente es, mira, yo lo he preguntado en muchos foros, a ver, que no es para estar contentos eso. Yo entiendo que todavía hay mucho que trabajar, pero simplemente este primer, pues, métrica que nos demuestra que la política, esta que le criticaron tanto a Andrés Manuel López Obrador, incluso de aumentar el salario mínimo, porque es de donde casi todos coinciden, es donde se logra esto, pues fue efectiva. ¿Cómo lo ven? Quiero empezar, pues primero las damas, como siempre. Nicole, ¿tú cómo ves esta situación de los 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza? Definitivamente es algo de lo cual estar orgullosos como mexicanos y reconocer todos los esfuerzos colectivos que se han hecho, ya que pues poco a poco estamos saliendo de la narrativa que se tenía a nivel más nacional de nosotros como mexicanos, de un país tercermundista, un país en desarrollo, y probándole al mundo quién es México en realidad, de qué estamos hechos. Entonces, con estos impulsos, poco a poco, pues vamos tomando camino. Obviamente, pues el 10% sigue siendo poco, sin embargo, ¿Sí? es un muy buen camino. Es un muy buen camino. Sí, se hablaba que anteriormente, bueno, que se tenía más o menos el porcentaje de un 46% de mexicanos que era la pobreza, que era algo, bueno, desastroso. Así es. De cómo recibió incluso el país Andrés Manuel López Obrador. Hablar, como dices, ya de un 10% que está, bueno, eso quiere decir que el camino es correcto, ¿no? O sea, como que sí se enderezó hacia una política correcta. ¿Tú cómo lo sientes, José Manuel? Fíjate que está viendo una métrica bien interesante, mi estimado David, que justamente en las noticias ayer, antier lo leí, que decía que casi estábamos como si estuviéramos en el porfiriato, pero en el nuevo porfiriato cuando estábamos con los gobiernos neoliberales, ¿no? Y estaba bien interesante porque en el porfiriato, pues la pobreza obviamente estaba concentrada en el 90 y tantos % de México, mientras que la riqueza nacional se concentraba en los hacendarios cacicazgos del 2% que vivían fregón, ¿no? Sí, claro. Cuando alguien pregunte que Porfirio Díaz, bueno, pues, la verdad es que hay muchos temas hay que platicar. Claro. ¿A qué voy con esto? Interesante saber que ahorita en México el ingreso de las familias más ricas representa, que es como digamos un 3-4%, ¿Sí? representa una tercera parte de los ingresos de la nación. Uf. O sea, hay que te dice, obviamente aquí hay libre mercado. México también es un país con un modelo capitalista. Somos socialistas, aunque mucha gente diga que somos lo más cercano que se puede tener a Venezuela. Qué lejos. Al castrismo, etcétera, no lo somos. Ajá. Pero lo que está interesante es que hay una distribución inequitativa que viene de hace muchos años atrás. Eso es una realidad. Pero lo interesante es que
con este nuevo cambio de gobierno, que era totalmente necesario, ya empezamos a ver nosotros una nueva realidad en el país, Claro, ¿no? claro. Y el tema de los apoyos y los programas sociales que le dieron esta fortaleza a López Obrador desde su caminar hace muchos años, creo que sí le han dado la vuelta a la otra cara de la moneda, ¿no? Y estamos viendo un país que no solamente la gente está más politizada, un país que no solamente la gente está más pendiente de la transparencia de los funcionarios públicos, sino que también estamos viendo un país que está saliendo de la pobreza extrema, porque lo que le podemos achacar, perdón, a los gobiernos panistas, priistas de los años anteriores, es que sí convirtieron a Claro. México mediante medidas clientelares, mediante monopolios de las empresas públicas, Ujú. mediante muchos otros tipos de corrupción existentes, convirtieron a México en un país muy desigual. Obviamente nos vamos desde la colonia española, pero en las últimas décadas hemos tenido un México muy desigual y ahorita con esta nueva llegada de otro sistema antineoliberalista, pues creo que la gente lo está viendo en sus resultados. Y aunque es complejo por el tema de la inflación, es complejo por el tema de los índices económicos en un mundo que está viviendo una posible recesión económica por el tema de Donald Trump, Sí. los aranceles, creo que estos parámetros son los que nos dicen vamos por el camino correcto, mi estimado David. Es muy claro, pero para mucha gente no lo es, o mucha gente lo pone a su favor. Les comentaba, Mari Carmen Presa, síndico del municipio de Querétaro, aseguró que en Querétaro, que Querétaro es de los estados que más resultados obtuvo de esta salida de la pobreza de los 13 millones. Se refiere que hay un 9% por arriba de muchos otros estados, pero que se debe a las políticas de Mauricio Curi y del gobierno actual del PAN. ¿Tú cómo lo ves, Nicole? ¿Sí será por eso, como dice ella? Es muy interesante porque en realidad Querétaro es un estado que históricamente ha sido un estado promesa, por así decirlo, desde los años 70, que mi papá era un niño, su familia se vino de la Ciudad de México a Querétaro porque representaba mayor seguridad, estabilidad económica, oportunidades de crecimiento. Entonces, pues enjaretar todo a una sola persona, a una sola administración, me parece un poco desacertado. Creo que es muy importante precisamente dar mérito a todas las partes que han estado involucradas, que vienen siendo los empresarios, que vienen siendo oportunidades que vienen desde fuera, que se han estado cocinando quizás desde hace otros años atrás. Claro. Pero evidentemente cada quien quiere llevarse su medalla y, como no, si fuera mi administración, pues también daría orgullo de poder presumir el crecimiento que ha estado teniendo Querétaro en estos tiempos, ¿no? Y a final de cuentas, pues bueno, yo puedo entender que te quieras colgar la medalla, pero se me hace injusto, ahorita lo dijiste muy bien, oye, que no reparta la medalla. Los verdaderos héroes son los empresarios de Querétaro que han formado, me gusta mucho cómo lo dices, Querétaro era un estado promesa y se vinieron muchos emprendedores a generar empresas y ellos fueron los que resintieron el punto de les aumentar, tienen que pagar más salarios, ¿no? O sea, hay que aumentar el salario mínimo. Es correcto. Y debo de admitir que en Querétaro muchos, aunque dijeron, ¡ay, me duele!, lo acataron, lo hicieron. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Sí realmente es Híjoles. Mauricio Curi el que ha hecho que Mira, salgamos de pobres aquí en Querétaro? Tú me conoces, David, sabes cómo son mis posturas. La postura de Nicole es una postura muy interesante. Y yo creo que evidentemente es un proceso que ya lleva muchos años, pero, a ver, seamos sinceros, yo sí siempre voy a meter el tema que tú lo conoces de que Querétaro no es lo que nos pintan. Y siempre lo voy a decir y lo digo y lo sostengo porque lo he visto, Sí. porque lo he vivido, porque Lo has he visto caminado. caminar. Sí. Y fíjate que ya no solamente en el municipio de Querétaro, en los 18 municipios, nos volvemos a encontrar lo mismo. Y es lo que la interrogante que nos tenemos que hacer como ciudadanos, mi estimado David. O sea, ¿vamos en el rumbo del progreso? Sí. ¿Vamos en el rumbo de la igualdad? ¿Vamos en el rubro de la equidad financiera de los recursos públicos? Yo creo que no. O sea, yo creo que no. ¿Por qué? Pues porque sigo viendo demasiadas desigualdades sociales aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. A ver, en todo el país, pero estamos hablando ahorita de nuestro entorno más cercano, ¿no? Y aquí tal vez es mucho más visible porque hay un contraste entre una clase empresarial, una clase media alta y una clase media baja, ¿no? Y no es que ninguna esté mal. Lo que tenemos que hacer es igualar las condiciones porque de eso se trata, ¿no? Fíjate que estaba en una entrevista con un buen amigo y le decía, oye, es que es interesantísimo ver
las inversiones que se planean hacer en Querétaro, mi estimado David, que son inversiones millonarias. Sí, millonarias. Millonarias. O sea, es que no es un millón. No son 100 millones. No son 500 millones. Son miles de millones. O sea, Es correcto. imagínate cuántos, por ejemplo, para una persona, ¿qué representa? Una persona joven en Querétaro saliendo recién egresada de la universidad, ¿cuánto se echa? ¿8,000 pesos? Sí. ¿6,000 pesos? Sí. 10,000 pesos, 12,000 pesos, estamos en ese ámbito. Ahora imagínate, toda esa lana que a veces se propone para proyectos que ni siquiera tienen el pies y cabeza, que son ocurrencias o que hasta malamente podría pensar yo que se utilizan como para financiar algún tipo de ejercicios, oportunidades futuras. ¿Te das cuenta? Oye, en verdad, esas son nuestras prioridades. Sí, y veo que hablas más que nada de un tema que es muy político. El tema de temas, el del Batán, y los 40,000 millones de pesos que pretenden, mira, me han regañado a mí muchas veces porque dicen que no es deuda, ¿no? Pero bueno, si te comprometes a pagar durante 30 años algo, pues yo no quiero pensar que no pueda ser deuda, ¿no? Quiero pensar que pues lo tienes que pagar porque lo tienes que pagar, ya te comprometiste. Esos temas, y fíjate que nos vamos yendo a los temas ahorita financieros y los temas políticos, que quiero también ponerlos sobre la mesa en un segundo tema. ¿Qué está pasando realmente en Querétaro? La gente, quiero preguntarles a ustedes, está increpada con el tema del Batán. Y luego yo veo unas métricas en donde pues le ponen hasta 10 puntos al panismo, ¿no? En Querétaro, y no te checa en el sentido de decir, pues bueno, yo veo a la gente muy enojada con las cosas del PAN, ¿no? Con lo que está haciendo el panismo, ¿no? En Querétaro. Los veo enojados porque en la legislatura están deteniendo las iniciativas, prácticamente toda la bancada. Congeladas, y eso lo hace el PAN. Y la gente, pues, mira, decía López Obrador, pues el pueblo ya no es tonto, ¿no? Participa en la política, nos escucha. Yo les quiero preguntar, ¿cómo ven aquí en Querétaro esta línea entre el PAN y Morena hacia el 2027? Morena es inevitable que va a seguir avanzando, pero la gran pregunta, ¿logrará desbancar ahora sí al PAN de la gobernatura como tal? Nicole, ¿tú cómo lo verías hacia el futuro? Pues es muy interesante porque creo que cada vez se nota más cómo Morena les va pisando los talones al PAN. Sí. Siempre ha estado ahí y muchas de las presidencias municipales se ganaron por el PAN con una diferencia muy pequeña. Sí. Yo creo que eso es algo que efectivamente tiene que preocuparles y a lo mejor hacer un llamado de atención para ellos en decir que la gente ya no está del todo contenta, ya no está del todo cómoda con cómo se han manejado ciertas cosas. La gente quiere un cambio y no han logrado dárselos en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, tenemos Paseo 5 de febrero que prometía solucionar el tema de movilidad y yo incluso llegué a creer que sí podía hacerse como la manera en la que lo estaban pintando, ¿no? Veías los videos, veías los proyectos y uno lo cree. No, hombre, las maquetas y las animaciones estaban preciosas, ¿no? Yo las aplaudí y decía, bueno, ¿qué? No me callo hasta que lo vea, ¿no? Y es claro que en Querétaro hay problemas de movilidad. Tenemos un crecimiento de aproximadamente 20 personas por día, incluyendo natalidades, incluyendo gente que viene de fuera a estudiar. Hay mucha migración universitaria en Querétaro, a trabajar, sobre todo con la industria en la tecnología que promete ser un boom aquí en Querétaro. Y no estamos preparados para este crecimiento. Se hacen estos proyectos que para mí fue una oportunidad perdida, porque si ya se iba a hacer todo pues estas obras que iban a limitar la movilidad urbana, se pudo haber aprovechado para hacer algo impresionante. No, bueno, innovador, y nos hicieron sufrir por 2 años en el tráfico. Pues, en mi universidad regresamos a las clases en línea, no se podía. No, bueno, creo que para ustedes también, para todos los estudiantes y todos nuestros seguidores que son estudiantes, fue verdaderamente un enojo. Salían de la pandemia y ahora es 5 de febrero. Sí es. Les tocó doble. Se supone que es un proyecto avalado por ingenieros, pero es un proyecto que no tomó en cuenta al peatón, no tomó en cuenta al ciclista y en lugar de desincentivar el uso del carro, agregaron un carril más y nos vemos en una situación como es en Los Ángeles la carretera I-430, que son 8 carriles y no se resuelve el tráfico. Sí, no, y piensan que agregando más se va a solucionar y en realidad lo único que se está alimentando es esta demanda inducida en donde la gente ve más espacio y se va de lleno, ¿no?
Yo vi en este periodo en que nos bloquearon 5 de febrero todo este asunto y lo platicamos aquí con el Observatorio de Movilidad Queretana, que se vendieron más autos, ¿no? Entonces decían, el problema es que cuando esos autos vuelvan a salir el 5 de febrero, lo van a llenar, Claro. ¿no? Y tal cual sucedió. José Manuel, ¿tú cómo sientes esta situación Híjole. entre el PAN y Morena en Querétaro? Ay, ¿En el 2027 queda Morena o no? Ahí te va, híjoles. Mira, yo quiero creer que el PAN puede tener chancecita de chance de sobrevivir, pero no creo. No, lo que No lo creo. Ya sabes que mi postura, la verdad es que es un poco igual, directa, transparente, de verdad, como Querétaro de verdad. Y yo creo que el PAN no sale de una cuando ya se metió en otra. Y eso lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Y entonces tienes la represión a los hermanos artesanos, indígenas Sí, de América. claro. Y a pesar de la hipocresía de presumir en Europa la muñeca Lelé mientras golpeas a las personas que crearon la muñeca Lelé, ¿no? Increíble. De otro lado, también veo mucho el tema de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, las placas, que sean placas de calidad, que sean unas placas, las placas ya ni se ven, ¿no? De que están despintadas. Y aparte, increíble. costaron, híjole, la vida y después de una recesión que causada por una pandemia. No, y nos vendían que las placas eran de altísima tecnología para la cuestión de la seguridad. Mentira, David. A ver, ese tema, ¿no? El tema de la inseguridad que todos los días sigue tocando la puerta. Es correcto y es verdad que Querétaro se mantuvo en una burbuja, pero esa burbuja ya se acabó, ¿eh? Oye, 4,000 millones de pesos en un contrato a Seguritech Increíble. invirtió Mauricio Curi para mejorar el delito o prevenir los delitos en Querétaro. ¿Y sabes qué me da mucha gracia, mi estimado David? Que es el mismo sistema de seguridad que contrató Diego Sinue en Guanajuato, Sí. el estado con índices delictivos más grandes en todo México. Oye, y hay ¿Dónde está la garantía, hombre? No la... y hay un reportaje durísimo que ya se los compartimos, lo estamos investigando nosotros, en donde detectan una casa de Diego Sinue en Houston, Texas, Claro. con valor de $1 millón, y esa casa era de, tremendo esto, del gerente de Seguritech. O sea, prácticamente se la pasó. A ver, pues ya sabes cómo son ahí las alianzas económicas entre las élites políticas, así eso es una realidad. Lástima que ya se les va a acabar. Pero, por ejemplo, otro tema, David, el que comentábamos, el tema del Batán. ¿Y sabes qué es lo que a mí realmente me preocupa mucho del tema del Batán? No solamente el tema de reciclar agua usada, agua sucia, agua del drenaje para consumo humano, Sí. que es un tema gravísimo, No, bueno. gravísimo. No hay las normatividades. En México al menos no las hay. no No las las hay. Y lo que me parece muy grave, aparte del endeudamiento público, que sí va a ver que para el siguiente sexenio que va a ser morenista, le va a impedir hacer obra social que sí requiere de verdad Querétaro. Así es. A mí lo que me enfada mucho es que volvemos al mismo argumento de siempre. Nos volvemos literalmente de una máquina del tiempo y viajamos al Imperio Romano de hace 3000 años, en el que la ciudadanía constaba solamente para los hombres varones de cierta casta social. Y los demás eran esclavos, eran personas normales sin derechos, y entonces tenemos una divergencia entre las personas de clase A y las personas de clase B y las personas de clase C. ¿Sí? Entonces, ¿no crees que esto va a poder abrir la puerta para decirle a los desarrolladores inmobiliarios que aparte son un chorro en Querétaro, oigan, vénganse acá y te vamos a dar agua de la buena, agua de pozo, Claro. agua fregona? Oye, y a los demás y a la gente, a los que no van a pagar millones por un terreno, metros cuadrados de construcción, Esas aguas de caño. el agua del Batán. Sí. Vámonos. Oye, y eso es una realidad, y eso es lo Sí, que no, va a así pasar. es, así Y entonces, desde el tema del agua, que es algo tan importante, tan puro, un derecho humano tan trascendental y tan necesario, desde ahí ya puedes empezar a hacer esa divergencia entre los que sí tienen lana para que les alcance agua limpia y los que no tienen, que les alcance para agua Sí, tratada. sí. Y es una realidad. Y así Sí, lo claro. quieren poner. Oye, y una serie también de acciones de parte de este gobierno que, pues bueno, tenemos que verlas de alguna forma hasta arbitrarias. Yo tengo que decir este momento que me parece increíble, en donde Mauricio Curi lleva 2 prohibiciones, ¿no? Y la palabra son prohibiciones. Uno, prohíbe los celulares a los niños para que vayan a las escuelas, que puedo llegar a entender los de la zona urbana, pero bueno, aquí estuvieron 2 jóvenes muy valiosos que decían prohibido prohibir, ¿no? Prohíben primero eso, y ahora hasta prohíben los corridos, ¿no? Y los tumbados, y yo me voy, bueno, ya que es lo que sigue, ¿no? Nos van a prohibir también escuchar Rasputín, porque también la canción de Rasputín hablaba de una persona malévola. O sea, se me hace que caemos hasta en ridiculeces.
¿no es esto una visión, perdón que lo diga, hasta parece como dictatorial, ¿no? Entonces eso, y cuidado nos manifestemos, porque ya vimos cómo les fue a los artesanos, Claro. o cómo les fue cuando enfrente del que ahora es el POES, gente fue a protestar por la falta de agua. Claro. Les tocaron palos, perros y policías. Claro. No estamos ante esa situación ahorita en Querétaro. ¿Tú cómo lo ves, Nicole? ¿Estamos viviendo sí realmente una libertad o estas pequeñas prohibiciones que están dando denotan un tipo de gobierno más, pues tengo que decir, más Punitivo. punitivo, claro, más restrictivo? A lo mejor aún no hemos llegado a ese autoritarismo, pero precisamente este tipo de prohibiciones, incluso a nivel cognitivo, genera ese deseo por lo que no quieres tener. Entonces uno, inconsciente o conscientemente, comienza a hacer actividades por debajo del agua, porque si a uno le gustan los corridos, va a encontrar la manera de hacerlo. Claro. Y si un niño le prohíben el teléfono, pues a lo mejor por otro lado se consigue otro. Es muy complicado el tema de las prohibiciones y considero que no es el camino hacia dónde ir. Pareciera que están pensando muy a nivel corto plazo, Claro. ¿no? Solucionar ahorita problemitas de ahorita para contentar a la población, para darles una solución inmediata, y no se está pensando en ese largo plazo, ¿no? O sea, en 25 años ya estamos más para el 2050 que para el 2000. ¿Cómo vamos a estar a nivel seguridad? Prohibir los corridos, ¿qué van a hacer por esta seguridad ciudadana si no se está atendiendo desde la raíz? Prohíben los corridos, pero permiten que los delitos crezcan, ¿no? ¿Tú cómo lo sientes, mi querido? Híjoles, a ver, te digo, primero es un tema restrictivo de derechos, de un derecho fundamental porque está en la Constitución y aparte un derecho humano que es la libertad de expresión, ¿no? Claro. Es un tema. Y yo creo lo mismo que está diciendo Nicole, creo que lo dice muy atinadamente. A ver, si tú quieres abordar un problema, lo tienes que abordar desde la causa. O sea, a ver, seamos sinceros, el famoso lema que va a pasar a la historia con sus opiniones positivas y negativas, de abrazos no balazos, ¿no? Vamos a tener a los derechairos que nos van a decir, es que no, porque como que los abrazos a los delincuentes, no sé qué. A ver, así no es, amigo. Razonemos, pensémoslo, nada más pensémoslo, usemos la lógica y el sentido común, que no es difícil y aparte es gratis usarla. O sea, es decirles, oye, no es eso, es abordar un problema desde la raíz. Claro. Totalmente. Claro, ¿no? claro. Y el abordar ese problema desde la raíz, ¿qué es? Vamos a enfocarnos también desde cuáles son las causas primogenias, de dónde salen los temas de seguridad. O sea, no significa ser laxos o ser suavecitos con los delincuentes. Al contrario, al delincuente y al que rompe la ley le cae todo el peso de la ley. Como debe Estamos en un estado de derecho, aunque no lo quieran ver, estamos en un estado de derecho. Uh-huh. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Seguir construyendo digamos, blindaje. Por ejemplo, ahorita, el gobierno federal, buenísimo. Omar García Harfuch. No, lo ha hecho increíble. Y que aparte es me parece que el tercer político más, con mejores resultados de la Cuarta Transformación por debajo de la presidenta y de nuestro secretario Marcelo Ebrard. Uh-huh. Por ejemplo, te acaba de desmantelar una red de hidrocarburos. Sí. De venta ilegal de hidrocarburos de huachicoleros que operaba en toda la zona Bajío, teniendo como principal centro de operación Querétaro. Sí. Oye, ¿y las autoridades? O sea, porque esta red no se creó ayer, ¿eh? No fue hace una semana. Lleva años operando, sí, claro. y con una precisión tan quirúrgica, ¿sí?, que eso no te puede dar otra señal que hay alguien coludido que les está dando chance por acá, de cualquier nivel de gobierno. También hay que decirlo, es válido. Claro, no, también federal, o sea, ¿sí?, que hay alguien inmiscuido. Pero dices, oye, ¿qué está pasando? O por ejemplo, el hecho de matan a alguien, ¿no te acuerdas el hecho lamentable de los Cantaritos y esa semana, una semana de terror que cada día tenemos terrible. A un muerto propiciado por un grupo delictivo de una vulneración a la seguridad nacional? Claro. Esos ya son delitos del Foro Nacional, los que tienen que ver con el narcotráfico. Claro. Dices, oye, ¿qué onda? Nos matan a un policía. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta a mí? Que el argumento es, son de fuera. No puede ser. No, es que hace no más de un mes matan a 2 personas en el centro, en la calle Zaragoza. Correcto. Y pues el argumento fue eso. No, bueno, se dirigió hacia Guanajuato, venía de fuera. No, bueno, por Dios, pero nos mataron en el centro de la ciudad de Querétaro, ¿no? Claro. Es inconcebible eso, ¿no? Yo desarrollé un editorial, un artículo en donde señalaba precisamente esto que les comentaba, ¿no? De Seguritech,
gastas 4,000 millones de pesos en supuestamente tecnología para evitar la delincuencia, y pues es increíble que alguien entre desde Guanajuato, venga de donde venga. Claro. Venga desde Guanajuato, entra a la ciudad de Querétaro, se vaya al centro, mata a 2 personas Y se se pela. sale otra vez. Vámonos. Y ponen retenes 3 semanas Exactamente. y ya después... Y sabes que, Nicole, eso yo creo que también te genera una percepción de mucha inseguridad. O sea, me acuerdo que Claro. ir en las noches y ver tantos con los K9, los perros, los K9, Ujú. las camionetas de las policías, tantos retenes, también esa es una percepción de inseguridad muy dura. O sea, Totalmente. ¿qué dices? Oye, ¿qué está pasando? ¿Estamos en una ley marcial o por qué? Oye, Y sí, y yo te quiero preguntar, bajo esta percepción que estás teniendo, y a ti, te lo digo, José Manuel, porque te conozco, tú estás caminando calles, ¿no? Y lo platicábamos aquí cada vez, cuando fuiste regidor, que ibas y conocías y te platicaba, viendo los números que están viendo ahorita en la estructura, ¿cómo ves la posibilidad, en números? Vamos a hacer un poco más, vamos a en hablar números de cara al de 2027. cara al 2027 exactamente, ¿cómo se ven los números? ¿Se ven posibles? ¿Se ven distantes o se ven seguros? ¿Cómo se ve para Mira, Morena este camino? La elección del 2027 va a ser la elección más importante que hemos vivido en los últimos años, porque ahora sí va a ser una elección, yo creo, David, que nos vamos a ir cerquita, va a ser una elección muy cerrada. Ok. Muy cerrada porque aunque nosotros manejamos y nos vamos con la bandera de la voluntad del pueblo, sabemos que de otro lado se van con la compra de voluntades, que es una realidad. Claro. Porque lo sabemos, porque lo vimos y a mí no me lo dice nadie, yo lo vi y lo viví y lo denuncié. Sí. Y se sabe. Pero ¿qué va a pasar? Lo que venimos platicando. Ya estamos, el pan no sale de una cuando ya se metió en otra. Y estamos hablando de un hartazgo de la gente. 5 de febrero, como bien lo comentó Nicole. El sistema, el batán, yo creo que fue la punta, la joya de la corona. Solitos. Solitos. El tema de inseguridad desde el génesis del sexenio. Entonces creo que todo ha ido desembocando en un malestar social. Y aparte te voy a decir algo. No hay que tenerle miedo al cambio, porque el cambio es parte de la democracia. Y es parte de poder darle a la gente una nueva forma de ver la política, de entender la política y de bañarse de la política, ¿no? O sea, una forma diferente de pensar nunca es mala. Y más cuando una ya está gastada y cuando hemos visto una coyuntura impresionante entre unos y otros, ¿no? Unos favorecidos, unos millonarios, salieron millonarios del No, gobierno, millonario. mientras que la gente sigue teniendo el tema de seguridad que hablábamos, David. A ver, sí, el tema del fuero, de los delitos de fuero federal, Fuero federal. Ok. son federales. Pero a mí lo que me preocupa son los municipales. ¿Qué onda? Te digo, o sea, ¿cuántas veces Yes. nos íbamos a las colonias olvidadas de Querétaro, que son donde vive la gran mayoría? Perdón, no viven aquí en el centro, viven en la periferia de Querétaro. Sí, claro. Que ya sí ha pasado. Y todos, aunque digan, llegaron de tal, no me vale madre, todos son personas y todos tienen derechos Claro. humanos. Y están asentados en Querétaro y se les tiene así. que atender. Entonces no se vale que a veces uses la bandera de sí, aquí bienvenidos, y luego digas, no, es que no son de aquí. No, a ver, hay que ser congruentes, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es el tema local, el tema local de la gente. O sea, el tema del agua es local. El tema de la seguridad, de la persona que tiene una venta de narcomenudeo, Ujú. la persona que ya sabes que se dedica a estafar, el tema Cobro de de los... piso. El cobro de Por piso, el apoyo de los apoyos sociales clientelares. ¿A qué me refiero con esto? Que solamente son para algunos. Sí. Un ejemplo, ahorita Morena está empezando con el tema de los seccionales y es increíble porque estamos dando una apertura a toda la gente que se quiera sumar. Los comités que tenían municipales, ciudadanos que manejó el PAN, fueron con convocatoria cerrada, mi estimado David. Sí, claro. Solamente se invitaron a los líderes que se reconocen como panistas, a los que les llega el apoyo, y la demás gente está afuera en un programa que es gobierno, y por ser de gobierno tiene que ser público, mi estimado David. No, ya está ahí partes del gobierno interino. Nos hicieron llegar una grabación muy fuerte en donde se están amenazando, bueno, de hecho los despidieron a personas que trabajaban en la perrera municipal de Querétaro porque no llevaron gente a votar en las elecciones al Poder Judicial. Increíble. Nicole, yo te quiero preguntar, ¿tú cómo lo ves en números? O sea, fríamente, ¿sí crees que Morena tiene posibilidad? Querétaro siempre se ha dicho que es, y bueno, yo lo he visto, ¿no? Yo no soy de aquí de Querétaro, sí tengo más de 20 y tantos años, tanto estando como viviendo en Querétaro, pero sí veo que Querétaro siempre cambia de partido, o sea, muchas veces entre el PRI y el PAN y lo van viendo, y aquí, bueno, pues ya no hay PRI, bueno, Movimiento Ciudadano es muy pequeño todavía, ¿no? El PRD desapareció, aquí en realidad hay dos partidos que son los que tendrán que ir. En números, ¿tú cómo lo veías, Nicole? ¿Te da o no? Verdad, antes de entrar aquí al equipo de coordinación territorial,
lo veía incierto. Ujú. Y una vez que bajas a territorio y comienzas a hablar con la gente, te cambia por completo la perspectiva porque es gente harta, es gente cansada que no se siente vista. Yo he estado repartiendo volantes que ni siquiera son campaña, Ujú. son simplemente asambleas Sí, claro. de colonias y la gente piensa que estoy promoviendo a tal persona, etcétera, y te cuestionan que los medicamentos y yo no, o sea, bueno, yo no puedo hacer nada al respecto. Claro. Sin embargo, ahí se refleja ese hartazgo y ese cansancio de gente que ha sido hecha a un lado. La mancha urbana sigue creciendo y lo están dejando olvidados. Entonces, cada vez lo veo muchísimo más posible y honestamente no, o sea, no debería sorprenderse Querétaro cuando llegue. Pareciera, ¿no? Que se van a querer sorprender. Oye, tocaste un punto y bueno, ya no me lo quisiera utilizar para cerrar. Martín Arango, el presidente estatal del PAN, pues bueno, dos publicaciones que yo le vi, ¿no? Una primera en donde ponía, pues a manera de una propaganda, donde decía un estante lleno de medicinas, donde decía el sector salud de Querétaro, y luego un estante vacío y hasta con telaraña salió por ahí, Sí, el sí, sector de salud es federal, ¿no? correcto. Digo, yo sí le escribí y le dije, bueno, Martín, creo que lo justo es que lo pongas en base a los números reales, ¿no? Yo no te voy a decir que estés mal en tu opinión, pero creo que si vas a informar eso, lo pongas en los reales. Bueno, Totalmente de acuerdo. la realidad es que, curiosamente, el IMSS a nivel federal tiene el 96% de medicamentos disponibles y curiosamente el estatal tiene entre el 86 y el 90%. Curiosamente, el sector salud estatal actualmente atiende al 47% de la población de Querétaro, ¿no? Mientras el IMSS federal atiende a casi es el 50% en el IMSS y el 46% no en el IMSS Bienestar, en el IMSS Bienestar. O sea, los números de medicinas, esto Sí. luego es como narrativas que ponen, ¿no? Y por eso les quiero preguntar, ¿ganarán estas narrativas que son, pues bueno, yo lo tengo que decir tal cual, son mentiras, ¿no? A final de cuentas, deje yo que a lo mejor yo soy muy nerd y me meto a INEGI y me meto a Transparencia, póngalo hasta en Grok, póngalo en el chat GPT y ahí también le va a salir esos datos. ¿Cómo Claro. ven este manejo de falsedad? Mira, yo creo que lo que decía Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Para que tú puedas engañar a alguien, necesitas a alguien que se deje de ser engañado. Y creo que eso pasa mucho, y pasa muchísimo. Y creo que es lo que trata de hacer la gente, pero la gran virtud que tiene México es que México despertó. México es un país mucho más politizado que hace 10 años, ¿eh? O sea, estamos hablando de una politización extrema que se vivió desde el momento que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia y en contraparte o en paralogía a lo que hacía el panismo, Andrés Manuel López Obrador abrió la política para todos. Y ahora todos podemos dar una opinión sabiendo, conociendo. ¿Sí? Con acceso a la Yo información. creo que pueden seguir haciendo sus propagandas, pueden seguir tratando de decir, de engañar, de manipular la información, pero creo que la verdad es otra, mi estimado David. Creo que las cartas están sobre la mesa. Creo que el PAN hay que irle prendiendo unas veladoras. Creo que Morena va con todo. Creo que, a ver, importantísimo, en la campaña del Senado de la República, que fue la antesala a la gobernatura, sí ganó el PAN porque fue en alianza con el PRI, los votos, pero los votos con los que ganó fueron los votos del PRI. O sea, en comparación, PAN, con una campaña carísima, siendo gobierno, o sea, vamos a esa carnita, siendo gobierno, contra un Morena con una campaña muchísimo más austera, siendo oposición, quedamos en un empate Sí, técnico. Y dices, y hay una frase muy interesante en la política que dice que cuando tú eres gobierno y empatas, pierdes. Sí, pues sí, claro, significa que no tenías para Significa ganar. que no tuviste. No, a ver, en esas condiciones, imagínate, siendo gobierno, teniendo apoyo social. Tendrías que haber ganado por mucho. Tenés que haber ganado por unos 20 puntos. O sea, así, vámonos, ¿no? Y hablando de marca contra marca, nos fuimos en empate. Yo creo, para finalizar, mi estimado David, tienen los días contados, pero solamente va a llegar si nosotros hacemos lo propio, como militantes o simpatizantes de Morena, como ciudadanos conscientes, y nos damos cuenta de que hay otra alternativa. Hay otra alternativa que va de la mano con el humanismo mexicano, con los derechos humanos, con la separación importantísima entre el poder económico y el poder del Estado, con campañas, temas que sí resarzan los daños
sociales que han hecho estos amigos durante muchos años, que se han aprovechado de Querétaro y se han vuelto, mi estimado David, multimillonarios a costas de la pobreza de la gente. Pues lo que yo creo va a pasar, sí. Y pues bueno, creo que así es la política, es lo interesante de la democracia. Así tiene que ser. Quiero cerrar nada más con una reflexión. Fíjate, ahorita que estabas comentando de estos dos candidatos al Senado, el doctor Santiago Nieto y Agustín Dorantes, que terminaron, sí ganando la senaduría Agustín Dorantes, pero ahorita en este momento me parece increíble lo que sucede, ¿no? En donde Agustín Dorantes pues no sale prácticamente ni siquiera en las métricas de posibilidad, y si sale, sale en los últimos niveles. Y el doctor Santiago Nieto, yo lo veo en los más altos niveles de aceptación. ¿Qué pasó? O sea, Oye, y quiero decirte algo, David. no, que ganó. Sale la métrica de México Elige, que te pone a los 20 políticos más importantes del país ahorita. Y el número 5 de Morena a nivel nacional es Santiago Nieto, 21 a nivel nacional, 5 en nivel Morena. Es correcto. ¿Qué huele? Y Agustín Dorantes, ¿en dónde está? Ni aparece No en este aparece. listado. Es nada más como para dar una reflexión Pero bueno, de qué está sucediendo. el senador Dorantes, que siga, va bien, seguramente le espera un buen futuro político, no en el a corto plazo, pero pues bueno, creo que es importante que ellos vayan generándose y juntándose como una oposición firme en Querétaro, porque eso es lo que les va a tocar hacer. Claro, y bueno, siempre será bienvenida la oposición, ¿no, Nicole? Así es, siempre son necesarios los contrapesos aquí y en cualquier parte del mundo. En Querétaro lo que hace falta es definitivamente una cabeza que vea más allá de su administración. Todos piensan en sus 6 años de gobierno y no piensan en qué va a pasar después y qué le van a dejar al queretano después, a sus hijos, a las familias, a las generaciones que vienen. Entonces, es para mí muy importante precisamente pensar en alguien que tenga la capacidad de llevarnos con todo al 2050, al 2100, a donde sea. Que a final de cuentas yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Parece que es corto, pero pues son como 18 meses que quedan para arrancar una campaña, pues se van volando prácticamente, ¿no? Les agradezco mucho. Esto es tu casa. Nicole, gracias por estar aquí. Por favor, que no sea la última vez que vengas. Muchas veces. Encantado de platicar contigo. Creo que tienes unas visiones muy padres y me encanta que puedas venir y compartirlas con nosotros. Muchas gracias a ti por recibirnos. No, gracias. Y mi queridísimo José Manuel, amigo, qué gustazo que hayas venido aquí nuevamente. Insisto, esta es tu casa y siempre lo va a ser. Gracias, amigo. Gracias, Qué fregón. Qué buena entrevista. Amigos de Querétaro, ¿verdad? Yo les pido de favor cualquier comentario que quieran hacer de esto que platicamos, por favor, lo hacen seguido, háganlo a través de nuestras redes sociales y también lo pueden hacer a través de nuestro sitio web, queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias.